Que aquí es donde entra todo lo que tiene que ver con... Espera, porque ahí me quedó el microfonito, vamos a... Punto final de cosas. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de YouTube. Mi nombre es Maca, me pueden encontrar en mis redes sociales como @entrepáginas y más, tanto en Instagram como en TikTok, en mi página web o mismo acá en este canal de YouTube, que si todavía no estás suscrito, le das abajo al botoncito de suscribirse para enterarte de todo, porque en esta cuenta se habla mucho. Soy una autora argentina que básicamente no encontró en las redes sociales tradicionales el suficiente espacio para poder hablar de todo lo que ella quiere contar, debatir, charlar con ustedes. Así que se hizo este canal de YouTube, donde no hay tantas restricciones con el tema de la cantidad de videos o la duración de los mismos. Y hoy vamos a hablar de un tema que me entusiasma muchísimo y que creo que es muy útil para aquellos que ven los libros solo como lectores o espectadores públicos del otro lado. Y es que hoy vamos a hablar de los distintos tipos de publicación, cómo publicar un libro en nuestro país, Argentina, y un poquito quizás también algunas cositas, tanto buenas como malas, pros y contras de cada uno de estos caminos. Así que arrancamos. Básicamente, tanto en nuestro país como en la gran mayoría de los países del mundo, tenemos dos caminos. Uno de ellos creo yo que es el más reconocido, el más popular y el que por lo menos es de conocimiento general para todo el mundo, y es el de la publicación tradicional. Y después tenemos el otro camino que cada vez está cobrando más relevancia, pero aún así es muy desconocido para muchos, y es el de la autopublicación. Vamos a hablar del primer camino, que es el de la publicación tradicional. Es sabido que dentro del mercado editorial existen distintos tipos de editoriales y algunas de ellas son de edición tradicional, que en su mayoría son las grandes que conocemos, aunque sea de nombre, o que has visto libros suyos en las librerías de todo el país, como son Planeta, Urano, Del Fondo, El Ateneo y etcétera, con todos sus sellos y subsellos. ¿Qué es lo que implica una editorial tradicional? Sobre todo, o lo más relevante, es la financiación 100% de la obra. Como voy a hablar después, o sea, del caso completamente contrario, que es la autopublicación, la editorial se encarga de todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la obra, desde la edición y corrección, que acá es donde les decía que puede volver a darse ese proceso, y más que seguro que se va a volver a dar ese proceso, aunque vos lo hayas hecho con otros editores y correctores de manera freelance, cada editorial después va a trabajar con su propio equipo. Y esto seguramente, si llegaste a esa etapa, es porque antes de eso llegó un lector editorial. Esto dicho en el paso a paso, vos sos un escritor, tenés tu obra lista, la presentás, esa presentación o propuesta llega a un lector editorial, el lector editorial va a leerla ajustándose y amoldándose a los criterios de la editorial para la que trabaje, para decirles, che, ¿se puede publicar bajo este sello o no se puede publicar bajo este sello? Lo cual, y acá voy a hacer una salvedad súper importante, un no significa que la obra sea mala, solamente significa que no es para ese catálogo, no es para ese editorial o no es para ese momento. Las editoriales no dejan de ser empresas, o sea, se mueven en base a las tendencias, se mueven en base al mercado, se mueven en base a los lectores, a las generaciones, a los momentos del año y obviamente a los lanzamientos y todo lo que ya tiene previsto de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si recibís un no es un punto final, es un punto y aparte en tu vida como escritor. Vas a recibir un montón de rechazos seguramente. Los grandes escritores del mundo, los más reconocidos, recibieron un montón de rechazos antes de ser finalmente publicados. Entonces, acá me sale la maca escritora que quiere decirte que no bajes los brazos y no te rindas. Pero realmente es muy importante saber, o sea, que un no significa que tu obra no merezca ser publicada, sino que o no era el momento o no era la editorial. Entonces, volviendo a lo que charlábamos antes. Lector editorial, si efectivamente le dice a la editorial, esta obra podría ser perfecta para el catálogo de ustedes, excelente, la editorial se comunica con vos, seguramente te va a comentar cómo son su forma de trabajo, y ahí no me puedo meter porque cada editorial tiene su forma, pero lo que básicamente pasa después es que recibís un contrato, se firma entre ambas partes, obviamente consensuando esta metodología de trabajo que les explicaba, o mejor dicho que no les explicaba porque cada editorial tiene su forma,
Y después avanza, como les decía, al proceso de edición, corrección, maquetación, es decir, el armado del archivo y que pase de ser un Word a ser un archivo para ir a la imprenta y futuramente ser impreso, justamente, portadas, detalles, biografía, bueno, todo eso, más la imprenta, es decir, el que se ejecute la impresión de esos ejemplares. Y después la distribución, y algo que la diferencia justamente de la autopublicación es el nivel de alcance de distribución de las grandes editoriales con respecto a las librerías de todo el país, que eso también lo financia la editorial. Llegamos a los resultados que vemos en la gran mayoría de las librerías, como ser una cantidad enorme de libros publicados de un montón de autores, tanto nacionales como internacionales. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque quiero mencionar justamente de estas grandes editoriales algunos ejemplos de libros de autores argentinos, o sea, porque yo les explicaba al principio de este video que es hablar de publicación en nuestro país, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que hoy en día no solo se publica en nuestro país libros de otros autores, que eso ya es otro proceso que podemos hablar en otro video, sino que se publican libros de autores nacionales. Y yo soy una persona muy orgullosa del alcance que está teniendo hoy en día la literatura nacional. Así que este paréntesis va a ser un modo de recomendaciones del sello de Ediciones Urano. Vamos a hablar de Umbriel específicamente, y de una autora que, por ejemplo, para mí fue revolucionaria a nivel de la publicación de autores nacionales, y es Tiffany Caligaris, nuestra reina del fantasy, una autora que básicamente escribió sus primeros libros mientras estudiaba abogacía en la facultad, acá en Buenos Aires. Los publicó con Planeta, la trilogía Lesat, y a partir de eso fue un puntapié para todo su camino. O sea, creo que hoy en día ya tiene escritos más de 15 libros, si no me equivoco. Este es el último lanzamiento que hizo, que ahora dentro de poco se viene la segunda parte. Yo todavía no lo leí, pero todo lo que lea esta autora yo lo voy a leer, y es básicamente un libro que puedes encontrar en cualquier librería del país. Después voy a pasar a Del Fondo, una increíble editorial que siento yo que fue quizás una de las primeras que empezó a dar como mucha visibilidad a la fantasía nacional. Entre ellos, si vamos a hablar de fantasía nacional, no puedo no mencionar a mi querida Flor Núñez Graño, autora en Del Fondo de La acusada de Codexia y La refugiada de Garmendia. Librazo. Este sí lo leí y ya está muy marcadito. Algo que tiene de característica Flor es que es una autora de fantasía autoconclusiva. Básicamente, salvo biologías que tiene publicadas, después es una escritora que hace mucha fantasía autoconclusiva, que es algo que a mí me encanta, porque muchas veces no querés ponerte a leer 5, 6, 7 libros uno tras del otro, porque o no te da la vida, o porque simplemente querés una historia concisa, y en esta historia concisa tenés todo lo que podés estar buscando. Y acá voy a hacer una salvedad o un comentario para si no lo sabés, y es que Flor empezó autopublicando. O sea, Flor es una autora que empezó en este camino que voy a hablarles después. O sea, ella fue con su manuscrito, hizo todo este proceso que les comentaba antes, y no lo llevó a una gran editorial, no lo llevó ni siquiera a una editorial, ella lo autopublicó por sus propios medios. Este fue el primer libro que publicó Flor, luego siguió su camino como escritora, sus lectores la acompañamos del otro lado, y hoy en día es una autora de renombre a nivel nacional que mantiene esto que les comentaba, el orgullo de la fantasía nacional, que hoy en día cada vez se está pisando más fuerte, y que me siento muy orgullosa de yo haber estado casi en los inicios de Flor, por no decir, o sea, que esta es una de las primeras copias de esa primera tirada, de esa primera caja que le llegó a Flor con sus ejemplares de los libros. Así que yo básicamente estoy muy emocionada, y cuando ustedes entiendan, o cuando mejor dicho yo les cuente el camino de la autopublicación y vean todo lo que conlleva la autopublicación, y vean que de acá también se puede llegar acá si es tu sueño, este es un ejemplo de que es posible. Y después vamos con Editorial Planeta, y tengo para hablar de este librito de Ludmila Ramis, que básicamente me destrozó el corazón en 55.000 pedacitos, y después tomó cada uno de esos pedacitos y volvió a armar mi corazón. Es una historia de un grupo de amigos que tienen cada uno sus batallas
verdaderas batallas, por así decirlo. Todas las batallas son válidas, pero estas son batallas contra la vida, contra ellos mismos, y se encuentran en un found family, pero un personaje aparece y termina por desconstruir y construir al mismo tiempo un poco a este grupo. Nada, es una historia que tiene bastantes trigger warnings, así que si no la conocen, pero les interesa leerlo, léanlos, o lean reseñas como para saber de qué trata. Pero es una historia que realmente yo muchas veces cuando estoy en bloqueos o cuando simplemente estoy triste o me siento abrumada, vuelvo a este librito, vuelvo a mis post-it, me acuerdo hasta perfectamente qué representaba cada post-it, o sea, qué situación, qué contexto, qué tipo de frase, y créanme que es una historia que realmente me acompaña y me abraza mucho el corazón. Y una última recomendación de editorial tradicional es El Ateneo, y yo vengo a hablarles de este librito que es Besos de Cristal, de Anabela Franco. Perdón que lo leí, pero ella tiene varios seudónimos, porque así como les hablé del caso de Flor Núñez Greñó, como una autora que se impuso en este mundo de fantasía nacional, Anaka Franco, o Anabela Franco, es una escritora que realmente es muy representativa de nuestra literatura nacional. O sea, es una escritora de romance contemporáneo, histórico, distópico, ha escrito de todo, tiene un montón de publicaciones, ha publicado con un montón de editoriales, ha publicado, si no me equivoco, también por sus propios medios, pero eso tendría que confirmarlo con la biografía de la autora, pero es una autora que realmente genera admiración por todo el camino que atravesó para llegar hoy en día a ser lo que es. Y ahí es donde quiero hacer esa salvedad o ese comentario con respecto a que los sueños se cumplen trabajando por ellos. O sea, y hay ejemplos nacionales hoy en día, o sea que eso a mí me pareció muy loco cuando lo descubrís o cuando lo seguís descubriendo, que hay casos de autoras que siguen creciendo, que siguen aportando renombre a nuestra literatura, y ahí es donde digo, cualquiera puede soñar. O sea, si vos tenés un manuscrito ahí y querés ser como cualquiera de estas autoras, o quizás tenés otras aspiraciones, otros autores que admirás, vos siempre tenés que saber que esos autores comenzaron en algún momento como vos, frente a una computadora o frente a un cuaderno, escribiendo algo que su imaginación les dictó. Entonces, todos empezamos igual. Lo diferente está en el camino que cada uno haga, y lo más importante es que vos transites tu camino. Así que bueno, fin del paréntesis. Estas son mis recomendaciones y contarles un poquitito de la publicación tradicional. Y ahora vamos con un tema largo y extenso, así que si llegaron hasta acá, quédense porque les va a seguir interesando el tema que vamos a hablar a continuación, y es que vamos a pasar a un tema un poco menos conocido, pero que hoy en día está pisando más fuerte, y eso me pone muy feliz y orgullosa, y es la autopublicación. Como les comentaba, la publicación tradicional se encarga de la financiación 100% de los libros, es decir, desde el momento en el que el autor firma el contrato, el manuscrito pasa a ser de la editorial, y esta se encarga de todo lo que respecta al proceso de edición, corrección, publicación y distribución. Perfecto. Ahora, en la autopublicación, básicamente, la gran diferencia es el tema de la financiación. La financiación la hace el propio autor. Acá este es un camino muy óptimo para comenzar. ¿Por qué digo para comenzar y que es muy óptimo? La realidad es que el mercado editorial es muy competitivo. Y así como yo digo que no bajes los brazos ante proponer tus ideas y confiar en tus historias, también te puedo decir que hoy en día la presencia, las comunidades que creas, tu, básicamente tu existir, depende mucho de las redes sociales, de tu alcance y de tu camino / experiencia. Entonces, no estoy diciendo que si terminaste un manuscrito, lo corregiste, lo editaste y confiaste plenamente en él, no lo mandes a una editorial tradicional, pero sí tenés que saber que es muy importante también el autor o autora dentro de ese manuscrito, o sea, que acompaña a ese manuscrito. ¿Por qué? Porque no deja de ser parte de la imagen o del trabajo que necesita la editorial, porque la editorial no va a trabajar solo con un manuscrito, va a trabajar con un escritor, con una persona. Entonces, yendo por ese lado, muchas veces los autores no llegan o no saben cómo llegar a una editorial tradicional, y si todavía aún así tenés ganas de que tu historia salga a la luz, puede hacerse con la autopublicación. Hay dos caminos, podríamos decir, y es que tenés la opción de una editorial de autopublicación,
que hoy en día hay dentro de nuestro país, que ofrecen los servicios de corrección, edición, distribución, o sea, ofrece todo lo mismo, pero obviamente financiado por el autor. Y ahí, vuelvo para atrás. Si un autor le hace una corrección ortográfica a un Word con el corrector ortográfico del programa y así lo quiere publicar, una editorial de autopublicación te va a decir que sí, porque las editoriales de autopublicación básicamente tienen un costo cada proceso, cada parte del proceso, y es el autor el que decide qué costea y qué no. Entonces, ¿querés publicarlo así? Está perfecto. ¿Va a ser el mejor resultado? Posiblemente no. Entiendo que a nivel costos, obviamente, no todo el mundo puede costear todo el proceso, pero mi recomendación es preferible esperar, ahorrar y hacer todo el paso a paso que hacerlo de una manera precipitada y que después termine resultando no en el mejor resultado posible. Vale la redundancia. Volvemos. Estábamos con el tema de la financiación. Entonces, vos tenés una editorial de autopublicación, es decir, ellos se encargan de todos los procesos competentes a la publicación del libro a costa del pago del autor. El autor paga por cada una de las partes, finalmente recibe su libro en sus manos y llega a convertirse de un manuscrito en la computadora a un libro en físico. Este libro, por ejemplo, fue autopublicado por Erika Wolfenson, que fue una de las primeras autoras junto a Ivana Romanelli y Vale Contarino, que tengo incluso sus libros acá para mostrárselos. Fueron las primeras autoras con las cuales yo descubrí la autopublicación. Fueron las autoras con las que yo aprendí que si vos querías tener publicado tu libro, si querías que pasase de ser un Word en la computadora a un libro en físico, se podía. En el caso, por ejemplo, de Ivana Romanelli, de la saga Infundio, por ejemplo, les puedo contar que ella vivió varios procesos de autopublicación distintos. Por ejemplo, este libro fue publicado por una editorial en específico que, tras su experiencia con ella prefirió ir por otro camino, que fue con el que siguió con Infundio 2, que podrán ver que eso conllevó a pequeñas diferencias con las cuales trabajo con mi TOC, pero bueno, detalles obviamente. O sea, yo soy muy feliz de tener una de las primeras ediciones de este libro porque es una tremenda distopía nacional. O sea, de paso aprovecho para recomendarlas. O sea, hago el paréntesis entre medio de la charla sobre la autopublicación, pero realmente esta distopía, chicos, o sea, ¿te gustan los Juegos del Hambre? ¿Te gusta Divergente? O sea, ¿qué haces sin leer Infundio? Encima, como dato no menor, es que ya están publicados 3 de los 4 libros. El cuarto libro ya está escrito, pero bueno, todavía no tenemos novedades de publicación. Pero ni siquiera les va a pasar como a mí, que yo sufrí un montón por terminar el primero y que todavía no había en vistas del segundo. Ahora por lo menos tenés el 1, 2, 3 para entretenerte. Podemos esperar hasta el 4. Pero bueno, a lo que quería llegar es que la autopublicación tiene este detalle. El autor va aprendiendo también sobre la experiencia. Y, por ejemplo, en el caso de Ivana Romanelli, no hizo el mismo camino, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. ¿Está bien o está mal? No, cada escritor va a hacer su camino como lo sienta. Esa es la realidad. Esto es lo que también tiene la autopublicación, tiene mucha versatilidad. Podés ir, como les decía, a una editorial de autopublicación, que hay un montón, o sea, cada quien tendrá sus costos, sus precios, o incluso podés revisar su catálogo, su trabajo o experiencias de los autores y ver si efectivamente se amolda o no a lo que estás buscando. O podés optar por hacer todo el camino por tu parte, es decir, de inicio a final, desde escritura, edición, corrección, buscar vos los editores, correctores, vos buscar un maquetador, después la imprenta y todo el papeleo que conlleva la publicación de un libro, podés hacerlo por tu cuenta también. Sí, exactamente. Y no tenés ningún tipo de sello editorial. Como es el caso, por ejemplo, de este librito hermosísimo de mi amiga Vale, que es Enredos a la francesa. Vale, por ejemplo, es una autora que su primer libro también lo publica con una editorial de autopublicación y su segundo libro, que es este, lo hizo todo por su cuenta. Su experiencia la llevó a querer hacerlo todo bajo su control y dominio. Y es un camino súper válido, estresante, pero válido. O sea, ella hizo el diseño de tapa, ella buscó quién hiciese ella buscó quién hiciese lo que tenía que ver con la maquetación, los detalles, todo lo que tenía que ver con el interior, la corrección de la trama, sus lectoras betas. Entonces, básicamente, si vos tenés un manuscrito que querés empezar a crecer en este mundo editorial, querés empezar a tener lectores, querés empezar a presentarte ante el mundo como escritor o escritora y decir, este es mi libro, la autopublicación es un camino excelente.
Es un camino largo, tedioso, con muchas idas y vueltas quizás, y no dudo de que va a haber momentos en los que vas a querer tirar la toalla, porque la realidad es que es verdad que es demandante. O sea, no te va a pasar que por publicar un libro se va a vender solo. No te va a pasar que el libro llegue lejos si vos no te movés. No vas a lograr una comunidad si simplemente publicaste un libro, tenés un Instagram de escritor y eso es todo. El trabajo detrás de una publicación es casi igual que un trabajo full time, literalmente. Por no decir, creo yo, que es un trabajo full time, con la diferencia de que quizás no tiene una franja horaria específica, no tenés un fichaje, no tenés un sueldo propiamente dicho. Y ahí me acabo de dar cuenta que hice omisión de algo importante con respecto a una gran diferencia que, bueno, vamos a mencionarla en la autopublicación y hago la referencia a la publicación tradicional. Como en la publicación por autopublicación, el autor es el que financia 100% la obra, básicamente él es el que pone la inversión de capital y al mismo tiempo es quien pone el precio sobre el libro y es quien se va a llevar la ganancia total de la misma. Vos cuando tenés un libro autopublicado, vos lo que vendas de este libro y lo que ganes por este libro es 100% del autor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la publicación tradicional? Como la financiación es 100% por parte de la editorial se queda básicamente con casi todo el porcentaje y los autores, hoy en día, acá en Argentina, tendría que chequearlo en otras partes del mundo, cobra entre un 8 y un 12% sobre el valor del libro. O sea, ¿es una diferencia importante? Sí, cada uno de los caminos tiene lo suyo. Yo creo que no existe un único camino correcto, sino que cada escritor va a tener su propio camino, va a tener su propia experiencia y obviamente este camino continúa y sigue. O sea, que hayas empezado autopublicando no significa que no puedas ir a publicación tradicional y que hayas empezado en publicación tradicional no significa que no puedas autopublicar. Yo creo que eso es algo que es hermoso y abrumador al mismo tiempo del camino de los escritores y es el hecho de que es un abanico infinito de posibilidades. Entonces, volviendo con la explicación sobre la autopublicación, ¿por qué decía que es poco conocido? Porque a mí, por ejemplo, me pasó que fue justamente en 2023, si no me equivoco, 2022, cuando me abrí mi primera cuenta de creación de contenido sobre libros, mi primer Bookstagram, que cuando lo descubrí dije, wow, qué loco. O sea, no sabía que no era solo la edición tradicional. O sea, obviamente no tiene la misma distribución quizás, porque es muy poco probable que veas un libro autopublicado en una librería tradicional, lo cual no significa que no lo puedas encontrar en otras librerías, o sea, en librerías independientes, que vayas y le digas, che, tengo este libro, me gustaría dejártelo, tal y tal comisión, o sea, ahí es donde digo que el trabajo del autor es importantísimo y que es el mismo autor el que se tiene que mover. Es hermoso, pero es un trabajo. O sea, y ahí es donde quiero que se note el verdadero valor de lo que es salir a vender un libro, de lo que es el gran logro de un autor por publicar y después por dedicarse a ese libro, a venderlo, a promoverlo, a difundirlo, a trabajar sobre él y al mismo tiempo tener la vida normal que cada uno tiene, o sea, de tener tu propia vida formal con tu trabajo, con familia, con la vida personal, o sea, entiéndase que hay tanto trabajo detrás de este libro, hay tanto trabajo después de esta que está publicado y en el medio hay una vida de una persona. También en la publicación tradicional, porque cualquier escritor de editorial tradicional sigue trabajando por sus libros, sigue trabajando por sus lectores, sigue trabajando por su camino escritor. O sea, ahí es donde yo quiero llegar quizás un poco a la conclusión de este video y es el hecho de que es sumamente importante valorar todo el trabajo que hay detrás de un libro. O sea, detrás de un libro, detrás de un escritor, detrás de una editorial, o sea, todo lo que tiene que ver con esta realización que parece algo tan sencillo. Yo creo que muchas personas ven tantos libros publicados y dicen, debe ser re fácil publicar un libro. No, gente, les juro que no. Les juro que no es sencillo, que no es fácil. Sí les puedo asegurar que es algo muy satisfactorio, pero al mismo tiempo muchas veces nos enfrentamos a la frustración, a la decepción, al miedo, al síndrome del impostor, pero del otro lado hay lectores que están esperando nuestras historias. Y quizás hay lectores que todavía ni siquiera saben de nuestras historias, pero no importa, o sea,
por lo menos cuando estamos en un modo positivo, en el cual confiamos en nuestros sueños y en nuestro trabajo, sé que podemos llegar lejos, lo cual no significa que siempre podamos avanzar. Creo que vamos a ir, volver, dar vueltas, frustrarnos, volver a levantarnos, inspirarnos, caernos y un montón de cosas más en el proceso. Y es normal, no dejamos de ser personas. Y esos son los dos caminos que les comentaba al principio del video, que básicamente tenés a la hora de publicar un libro. Tenés un manuscrito, no sabes qué hacer, tenés estos dos caminos. Pero tengo una salvedad. Yo, como autora, y como sabrán, autora de Neuronas Enamoradas, que es mi primera novela, no puedo no mencionar un híbrido, los dos caminos, y es el de la coedición. Con lo cual, hoy en día está trabajando, por ejemplo, Mirifica Ediciones. Mirifica Ediciones es una editorial independiente de Argentina que hoy en día trabaja con esta metodología donde la financiación es parte y parte. Parte de la editorial, parte de la editora. Es decir, así como les comentaba de tenés un manuscrito, lo editas, lo corregís, podés hacer tu propuesta editorial a Mirifica Ediciones. Mirifica Ediciones hace una curaduría de la misma, como se hace en una editorial tradicional. Y si queda seleccionado, la financiación es en parte y en parte. O sea, tiene algo de autopublicación porque hay financiación de parte de la autora, pero también hay financiación de la editorial, a diferencia de la tradicional que se encarga 100% de la misma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una oportunidad también de publicar con un equipo que tiene una calidad profesional increíble, que hoy en día sigue creciendo y evolucionando para expandirse y que yo no dudo para nada, hablándolo como experiencia de autora, de que van a llegar increíblemente lejos. O sea, vean su catálogo, véanlas en las ferias, síganlas porque realmente hacen un trabajo increíble. Y dentro de lo que es, obviamente, mi camino como escritora, no puedo no mencionarlas y hacer esta salvedad, porque gracias a ellas, por ejemplo, yo tuve mi primer paso como escritora con la publicación de Neuronas Enamoradas. Que en el caso mío en particular, por ejemplo, para hablar un poquito de mi experiencia, si es que no vieron mi video sobre mi experiencia como escritora, Mirifica Ediciones lanzó en 2024 una convocatoria para financiar 100% ciertos manuscritos en base a algunas características que estaban buscando y mi novela quedó seleccionada. Y ahí podría decirles otro camino, por así decirlo, que no es en cuanto a cómo publicar un libro, pero estén atentos a lo que son las convocatorias editoriales, porque muchas veces pasa que ciertas editoriales, ya sea de autopublicación o de publicación tradicional, están buscando manuscritos y quizás tu historia puede ser la próxima publicada. Así que, quizás a modo de cierre de este video, hablando de tantos caminos, y obviamente podríamos hablar por horas y por horas, porque ningún camino va a ser el mismo, y yo puedo hablarles un poco de toda esta información, que espero que les sirva, que les haya gustado, que si les gustó justamente, que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales para seguir charlando, que me pueden preguntar lo que quieran sobre esto, porque obviamente sé que deben haber más dudas que certezas, pero aunque sea, espero haberles traído algo de información útil. Cada camino de cada autor es un mundo distinto, pero sí te digo que apuestes por tu historia si confías en ella y querés comenzar a ser un escritor publicado. Publicar vas a poder publicar. El camino y lo que pase después va a depender de vos, de la vida, de la suerte, del destino, pero si vos querés tener tu libro publicado, podés tenerlo. Así que no dejes que ese manuscrito sea solo un Word en tu computadora, porque del otro lado de la pantalla puede haber lectores que están esperando esa historia y que vos todavía no lo sabes. Así que eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que estaba súper emocionada por hacer realmente. Si hay algo que me encanta y disfruto muchísimo es hablar de nuestra literatura y me fascina cómo hoy en día cada vez más personas tienen noción de la literatura nacional, apuestan por ella, la promueven y que también estamos creciendo, estamos pisando fuerte en este mercado editorial y soy una autora argentina orgullosísima de este camino recorrido y de poder estar de este lado también transmitiendo quizás algo de información, comentar, charlar, hablar, o sea, de este mundo que me parece tan increíble. Así que gracias por acompañarme. Me van a seguir en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, mi página web también y suscríbanse al canal de YouTube. Estoy en todos lados como @entrepáginas y más. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.